Pues muy bien, pues hoy empezamos con un nuevo tema y el tema de hoy es los 4 tipos de amor, los 4 tipos de amor que hay en la Biblia. Nosotros, claro, en idioma español usamos palabras como te amo, te quiero, te deseo, y vemos que eso también está entendido, que son distintos grados de amor, y es importante saber la diferencia entre estos amores, ¿no? Y cómo se usan. Y en la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, hay unas 8 palabras, más o menos, para definir distintos grados de amor. Pero vamos a enfocarnos en 4 de ellos, ¿ok? Y los 4 que vamos a estudiar son aquí, por ejemplo, el primero es agape, que es un amor divino, sin límite. Después tenemos fileo, que es una amistad o un apego. Después está eros, que es un amor físico o sexual. Y después tenemos estorge, que es un amor familiar o un amor de protección, como sería entre hermanos o entre padres e hijos, ese tipo de amor. Y vamos a estudiar cada uno de estos detalladamente, ¿vale? Para que entendamos qué es lo que Dios quiere hablarnos y para entender con más profundidad lo que nos pone en la palabra de Dios. Es muy importante que entendamos estas cosas si queremos de verdad aprender todo lo que Dios quiere que aprendamos y entender la profundidad y las riquezas de la palabra de Dios. Hoy no vamos a ver casi ningún versículo, vamos a hacer una introducción sobre el tema y la importancia de entender el idioma. En primer lugar, vamos a entender que no todas las traducciones son al 100% correctas, en el sentido de que tú no puedes basar una doctrina, que es decir, una enseñanza seria, no puedes basarla solo leyendo una traducción en el español, ¿vale? Tú tienes que leer, pues hay varias traducciones, tienes que leer 2 o 3 de ellas para poder captar por completo lo que Dios nos quiere enseñar. Claro está que si tú hablas hebreo o hablas griego, entonces no te hace falta leer ninguna otra traducción. Ahora, esas traducciones, para los que no entienden, ¿no? Porque la gente del mundo a veces es muy, muy ignorante sobre el tema de la Biblia, y algunos no es que sean ignorantes, es que se hacen ignorantes, se hacen a propósito necios y no entienden cómo esta palabra de Dios nos ha llegado y cómo ha sido traducida. En primer lugar, la versión española que tenemos, o cualquier otro idioma, no ha sido traducido del inglés. Es lo que la gente se cree, no. Los que traducen la Biblia, que incluso lo hacen hoy en día, ¿vale? En otros idiomas, nunca usan otro idioma, usan el original. Y entonces ellos usan los textos hebreos, los textos arameos y los textos griegos. Todo lo que fue escrito, ¿vale? Fue o bien en griego o en hebreo. Aunque arameo era lo que se hablaba aquel entonces, en tiempo de Jesús, por aquella zona, pero en general esta gente tiene que traducirlo del original. ¿Y qué pasa? Que hay varias versiones y algunas pues son mejores que otras. Y muy sencillamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque algunas traducciones son literales, ¿vale? Tal como se dice es como se traduce. Pero otras son más interpretaciones, que son un poquito mejor, yo diría. Porque, por ejemplo, en el español tenemos frases que son solo cosas que, al menos que seas parte de la cultura española, no la vas a entender. Y si las traduces a otro idioma, literalmente esas frases
pues la gente no te va a entender y va a completamente malinterpretar lo que se ha escrito. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si vamos a llevarnos 2 botellas de agua en vez de una, y yo te digo, bueno, ¿y por qué te llevas 2? Y tú dices, bueno, por si las moscas. ¿Vale? Una frase muy sencilla, por si las moscas. Ahora, cualquiera que entiende español sabe que cuando digo por si las moscas es por si acaso me hace falta. Es lo que quiere decir. No tiene nada que ver con las moscas, ¿vale? Pero si tú traduces eso al inglés, ¿vale? Y usas la palabra because of the flies, que sería traducido en inglés, because of the flies. El que entiende inglés y te escucha va a pensar, es que literalmente hay moscas y para ahuyentarlas o para cualquier cosa que me haga falta con las moscas necesito más agua. Y no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo. Lo mismo si tienes un vuelo que coger y vas un par de horas antes y te preguntan ¿por qué vas tan temprano para ese vuelo? Y tu respuesta es por si las moscas. No tiene nada que ver con las moscas en el aeropuerto, fuera o dentro, ¿vale? Es solo que tú vas precavido por si acaso pasa algo en el camino, que si pierdes algo tienes que volver o una rueda pinchada. Por si las moscas, pues tú sales con tiempo de antelación, por si pasan estas cosas. ¿Entendéis ahora? Ahora, en las traducciones que tenemos gente que ha traducido literalmente, ¿vale? Que no está del todo mal, pero también hay gente que ha traducido no solo lo que está escrito, pero lo que está escrito quiere decir. Está no solo traducido, pero interpretado correctamente. Y entonces tú recibirías esa traducción con la interpretación de lo que quiere decir la persona. Hasta aquí hemos entendido, ¿vale? Y por eso aquí en la Biblia nos pasa igual, que cuando tenemos la Biblia y leemos que este ama al otro, hay amor entre uno y otro, siempre se usa la palabra amor. Dice, amaos unos a otros, dice, Dios amó tanto al mundo, dice, cuando Jesús le pregunta a Pedro, que eso estudiaremos más adelante, Pedro, ¿tú me amas? Pedro dice, sí, yo te amo. ¿Vale? Y en esto vemos que no usan la palabra amor, usan la palabra agape, fileo o storge. ¿Vale? Usan esas palabras, mayormente lo que más se usa es agape y fileo. ¿Okay? Las otras dos son más unos conceptos que entendemos con esa palabra y es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este estudio. Los idiomas son tan profundos y los más antiguos son muy profundos y llenos de mucha sabiduría y llenos de mucho entendimiento. Por ejemplo, en España, que es un idioma bastante antiguo, no es tan nuevo, ¿vale? En España, por ejemplo, ¿cómo decimos el amor? Pues podemos decir yo te amo, yo te quiero, yo te adoro, yo te deseo. ¿Qué más? Te anhelo, no sé, hay varios nombres para amor, ¿verdad? Y eso es normal porque hay unos 5 o 6 nombres para amor y cada amor se usa para una cosa u otra, un nivel de amor. Tú no puedes decir, oh, yo amo el chocolate. No, me gusta el chocolate, me encanta el chocolate, pero yo no puedo decir, yo estoy enamorado del chocolate. No. Tú te enamoras de personas normalmente o de Dios, ¿vale? Y eso es un ejemplo. Y en los idiomas antiguos, como el hebreo y el griego, hay muchas más palabras que son mucho más profundas. Por ejemplo, yo soy de la India y yo hablo el idioma hindi. Y para la palabra amor en el hindi hay unas 10 o 12 palabras distintas, totalmente distintas para amar, la palabra amor.
Y si nos vamos más al sur, en la India, en la zona del Tamil Nadu, en la zona del sur, ¿vale? El idioma tamil, que también es muy, muy antiguo, uno de los más antiguos del mundo, en ese idioma hay 50 palabras para amor. Imagínate, 50 palabras distintas para la palabra amor. Entonces tienes que ser nativo para poder interpretar lo que está escrito en ese idioma. De la misma manera, tienes que ser nativo para entender de verdad lo que está escrito en el hebreo o en el griego, y entonces puedes traducirlo correctamente. Yo cuando hago un estudio como este, yo me leo el inglés, yo me leo el español, y a veces, aunque no sé leer muy bien el hindi, pero lo escucho y tengo una idea también de lo que dice, y siempre me voy a las traducciones literales que hay del hebreo, porque hay traducciones que traducen palabra por palabra, directamente del hebreo o del griego. Esas copias también las hay, esas Biblias. Y allí pues tengo un concepto más general, más grande de lo que Dios nos quiere enseñar. Y con eso pues estoy más seguro de que estoy enseñando la correcta cosa. Vamos a ver ejemplos aquí donde Dios nos quiere enseñar estas cosas. Un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, en hebreo, la gran diferencia entre el inglés y, digamos, el hebreo. Pues una frase sencilla como dice, el hombre se levantó y fue a adorar. ¿Vale? Una frase muy sencilla. El hombre se levantó y fue a adorar. Ahora, si esto fuese escrito en hebreo, el que entiende hebreo sabría varias cosas en esa sencilla frase. Sabría si el hombre era un hombre bueno o un hombre malo. Sabría si ese hombre era creyente, incluso, o no creyente. Sabría si ese hombre era joven o un viejo. Sabría si se levantó temprano por la mañana o a media mañana. Y sabría si este era un hombre que iba con frecuencia para adorar o si era la primera vez que iba para adorar. Incluso si iba para adorar solo o si iba adorando con otras personas. Si estaba adorando en su casa o estaba adorando en el templo. Y también sabríamos si su adoración era adorar orando o adorar cantando alabanzas. Todo esto solo se sabe si eres hebreo nativo y entiendes cada palabra que tiene un significado específico. Y con esto que quiero enseñaros, que tenemos que indagar estas palabras para entender lo que Dios está diciendo. Cuando Dios dice que Dios te ama, tú me amas, sí, me ama, vale, pero no te ama como tu novia o tu novio. No te ama como tus hijos, porque el amor de Dios es amor agape. Es un amor incondicional. Incondicional. Cuando dice que un padre ama a su hijo, la palabra no es agape, la palabra es storge, que quiere decir que es un amor de padre a hijo de protección para su hijo, para su bienestar. ¿Vale? Y estas cosas las iremos viendo cuanto más nos adentremos en este estudio. Vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre agape, ¿vale?, y entre fileo. Es algo muy importante. O mira, antes de eso, vamos a ver otro ejemplo donde una palabra es importante saberla. Y si no la sabes bien, puedes cometer muchísimos errores en doctrina cristiana. Y este error lo ha hecho la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos enseña que Pedro fue el primer apóstol y que la Iglesia fue constituida a través de él
y que él era el primer papa que hubo y que después de él ha ido nombrando al siguiente papa y al siguiente y al siguiente, y que así tenemos a la iglesia verdadera, que es la católica, y las demás son todas falsas. Eso es lo que te enseñan. ¿Basado en qué? Basado en lo que vamos a leer ahora. Que cuando tú te des cuenta de lo ignorante que han sido conforme a lo que te acabo de enseñar, de que hay palabras específicas que quieren decir cosas específicas, si entendieran esto, que es básico, entenderían que esa doctrina que enseñan es completamente falsa. Completamente falsa, y que Pedro no es la persona sobre la cual Dios edificó su iglesia. No. Y vamos a leerlo. Vamos a Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Vamos allá. El Nuevo Testamento. Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Sabéis, no? Empieza así el Nuevo Testamento. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Muy bien. Pues Mateo, capítulo 16, el versículo 18. Aquí está Jesús preguntándole a Pedro: ¿quién dices tú que yo soy? ¿Quién dices tú que yo soy? Vamos a leerlo desde el versículo 13, que es interesante y tenemos tiempo para meternos bien en esto. Dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntando fácilmente: ¿qué dice la gente sobre mí? Dice Jesús: ¿quién soy yo para ellos? Y ellos le responden, versículo 14: unos dicen que eres Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, y uno de los profetas. ¿Vale? Una respuesta bastante sencilla, que la gente no sabía de verdad quién era Jesús, y no sabían que era el Mesías, que era el Salvador, que había venido para quitarle esos pecados con los cuales vivían. Y después Jesús les pregunta: bueno, vosotros que sois mis discípulos, vosotros que estáis siempre conmigo, que habéis estado ya un tiempo conmigo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y entonces Pedro, versículo 16, responde diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dice que tú eres el Cristo, ese no es su apellido. Eso no es el apellido de Jesús. No es Jesucristo. No. Cristo quiere decir el ungido. El que ha sido lleno por completo del Espíritu Santo como nadie antes. El escogido de Dios. El Hijo del Dios viviente. Dios no puede tener más hijos. El único Hijo unigénito es Jesucristo. ¿Vale? Y Jesús le responde y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues para poder entender esto de que es Cristo, Cristo es el ungido, Cristo es el Salvador, que Cristo es el único que nos puede salvar de nuestros pecados y del infierno, esto es una revelación que ningún hombre te puede enseñar, al menos que Dios quiera que tú lo recibas. Entonces, si tú has recibido a Cristo y estás entendiendo ahora mismo que no hay otro camino para la salvación más que Jesucristo, es porque Dios ha querido que tú lo recibas. Dios ha querido que tu venda de los ojos espirituales sea cortada y que tú recibas esta verdad que te va a cambiar la vida, esta verdad que ya te ha cambiado la vida. Cristo es el ungido, Cristo es el Hijo del Dios viviente, Cristo es Dios en la carne, no hay otro como Él, no hay otro que te puede salvar, no hay otro que escucha tus plegarias. Amén. Y sigue aquí Jesús hablando, dice: es el Padre quien te lo ha revelado los cielos.
Y dice el 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el versículo que usan los católicos para decirnos que Pedro es la roca sobre la cual Dios edificará y hará su iglesia. Vale. Aquí empiezan los problemas. ¿Por qué? En la traducción original, ¿vale? Del griego, la palabra usada aquí es Petros. Tú eres Petros. Y sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. Entonces tú eres Petros, la piedra pequeña, Petros, pero sobre esta roca, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Ahora, ¿a qué roca se refería? No se refería a Pedro. Se refería a la roca que es la verdad que acaba de pronunciar Pedro de su boca. Él acaba de decir que Cristo es el ungido, que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el único Hijo del Dios viviente. Esta verdad, esta frase es esa roca, esa verdad sobre la cual Dios edificará su iglesia. No sobre ninguna persona, porque Cristo es nuestra roca. Cristo es la roca sobre la cual nosotros edificamos no solo nuestra iglesia, pero nuestras vidas. Y cuando te dicen lo contrario es que no han entendido algo tan sencillo como esto. De que aquí en el versículo vamos a leerlo otra vez. Un momentillo. Dice, sobre esta roca, tú eres Pedro. A ver si se puede ver aquí en el inglés, en la versión con el griego. A ver, un momentillo. A ver si se puede ver aquí. Es un poco complicado. A ver. Vale, aquí se ve un poquito. Mira, cuando voy aquí al lado de Pedro, ¿vale? Tú eres Peter, ¿vale? La palabra usada es Petros. ¿Ok? Petros. Y el nombre de Petros, el nombre de Pedro. Y después aquí, cuando dice roca, ¿vale? Dice roca, Petra, es totalmente distinta. Y entonces Cristo nos quiere enseñar aquí que lo que queremos hacer es construir esta iglesia sobre la roca que es Cristo. Y con esta cosa pues entendemos que el fundamento o la base de nuestra fe no es ningún papa, no es ninguna iglesia, no es ninguna doctrina, no es ninguna tradición. La base de nuestra fe es que Jesús es el Cristo, que Jesús es el que ha sido llamado de parte de Dios, que Jesús es aquel quien dio su vida por nosotros y nadie más. Llevamos unas semanas hablando de la idolatría, la confusión de la idolatría, y gran parte de la confusión que tenemos es por no entender que estas palabras son distintas en el griego y quieren decir algo muy distinto. Algo muy distinto. Petros, Jesús dice, tú eres Petros, un trozo de la roca. Pero sobre esta roca, sobre esta verdad que tú has dicho, yo construiré mi iglesia. Yo construiré a mi amada iglesia. Amén. Vamos ahora a Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Y aquí vamos a ver un poquito sobre el tema de agape y fileo.
la diferencia entre esos dos. ¿Ok? Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 21, versículo 15 al 17. Gracias, Padre. Aquí es después de que Cristo ya es crucificado, es resucitado, vuelve y los ve a todos ahí, a los discípulos, y es cuando Cristo le confronta a Pedro, porque os acordáis que Pedro le negó a Cristo 3 veces. Y aquí dice el 15 hacia adelante. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, ¿vale? Cristo estaba con ellos comiendo, con un cuerpo físico resucitado. A Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Ahora, por ejemplo, aquí en el español se ve que me amas, lo usan bien. La traducción es buena. Dice: ¿me amas? Y dice: sí, te quiero. ¿Ok? Pero si vamos al inglés, por ejemplo, en el 15, solo dice love. ¿Sabéis todo el mundo que love quiere decir amar? Aquí le pregunta: ¿tú me amas? Dice: sí, yo te amo. ¿Tú me quieres? Sí, yo te quiero. Pero vemos que en el español está bien traducido. Está bien traducido. Pone: ¿me amas? ¿Vale? ¿Me amas? Vamos a ponerlo en amarillo. Y dice: sí, te quiero. Y más adelante, 16, y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro dijo: sí, su Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo otra vez: pastorea a mis ovejas. Entonces, la primera vez que Jesús le pregunta: ¿me amas? ¿Ok? La palabra me amas es agape. ¿Me amas? ¿Me amas incondicionalmente? Agape. Veremos más adelante todos los versículos donde habla de agape. ¿Okay? Dice: ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro le responde: sí, te quiero, te fileo. Pedro no le puede responder: te agape. Pedro solo le puede responder en este momento: te fileo. Porque Pedro seguía con ese remordimiento de haberle rechazado a Cristo delante de todos. Y entonces Pedro sabía que él no podía devolverle la palabra diciendo: sí, yo te agape. Pero aún así vemos el amor de Dios aquí. Y en el primer, incluso vez que le pregunta, cuando le pregunta si me agapes, me amas, Pedro dice: sí, te quiero. Cristo responde: bueno, entonces da de comer a mis ovejas. Otra vez le pregunta, otra vez responde Pedro: sí, te quiero. Y otra vez Jesús le dice: pastorea mis ovejas, dale de comer buena palabra a mis ovejas. Y el 17 es muy bonito. Vemos aquí: le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Esta vez ya Jesús se dio cuenta de que Pedro no estaba en ese lugar mentalmente, emocionalmente, para poder decir: sí, Señor, yo te amo, yo te agape. Entonces el mismo Jesús dice: bueno, ¿me quieres? Me fileo. Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Ves aquí lo bonito de entender cuando la traducción está bien traducida? Jesús 2 veces le pregunta: ¿tú me agape? Quiere decir que tú me amas sin condición ninguna, pase lo que pase, como yo te amo a ti, que es el amor de Dios, agape. 2 veces le pregunta, 2 veces le responde Simón, Pedro, diciendo: no, yo no te agape, yo te fileo, porque yo sé que yo no llego a hacer ese agape, porque yo he tenido miedo en el pasado de lo que la gente me haría, y por eso yo sé que no puedo yo decir claramente que yo te quiero. Y después
La tercera vez Jesús ya se da cuenta, dice, bueno, por lo menos me fileo, ¿no? Por lo menos puedo ser tu amigo. Me quieres con casi todo lo que tienes, y no como yo te quiero a ti, pero por lo menos soy tu amigo, ¿verdad? Dice, sí, yo te quiero de esa manera. Y aquí vemos lo bonito de cómo Dios nos quiere, nos enseña, y Él sabe que a veces nos cuesta incluso hablar con las personas, nos cuesta acercarnos a ellos, nos cuesta hablar de Cristo con los demás. Y quiero decirte que Dios todo esto lo sabe porque aquí lo vemos claramente, que Él después de 2 veces preguntarle si me quieres, ¿vale? 2 veces de preguntarle si me quieres, si me amas, sabiendo que Pedro no le va a decir que te amo, pues Cristo le dice, bueno, por lo menos sé que puedo confiar en ti tanto como para decirte, vale, dale de comer a mis ovejas, cuida del rebaño que queda por aquí. Y con eso vamos a parar aquí hoy. Veremos más adelante los 4 amores otra vez, os lo repito, vamos a verlo una vez más en la pantalla, ¿vale? Aquí lo vemos, el agape, que es amor divino, sin límite. Después fileo, amistad, apego. Eros, que es físico, sexual. Y storge, que es un amor familiar que te protege, ¿no? O de protección, o cuando alguien es parte de un grupo, hay ese amor de storge. ¿Ok? Lo vamos a dejar aquí por hoy, para que Dios nos siga enseñando sobre estas cosas y veremos cómo Dios nos ama tanto nos ama, de que Él dio a su Hijo unigénito por nosotros y que a través de su palabra podemos aprender tantas cosas sobre este amor que Él tiene por nosotros. Y la semana que viene veremos la profundidad del amor agape, que es el amor divino. Veremos un montón de versículos donde se habla de este amor agape y cómo Dios quiere que amemos de la misma manera a otros, con ese amor divino. No con el amor de fileo, no con el amor de eros y no con el amor de storge. Todos los otros amores, fileo, eros y storge, tienen que pasar al final a convertirse en amor agape, un amor santificado, un amor divino, un amor sin límite, en el sentido de que ese amor no se acaba cuando los demás te defraudan. Y eso veremos la semana que viene. Amén. Pues gloria a Dios. Gracias, Señor.